está muy bien que estén metidos en este tipo de conversatorios de eventos muy importantes. Nosotros a esta edad podemos comprender, entendemos la situación, entendemos la problemática de la sociedad, los diferentes problemas que aparecen. A ver. Ya. Los diferentes problemas que aparecen en nuestra sociedad y podemos entenderlos, podemos ver por qué suceden y tenemos herramientas que nos ayudan a poder sobrellevarlos de alguna u otra manera. Sin embargo, en los adolescentes y en los jóvenes no sucede lo mismo, debido a que ellos todavía están descubriendo el mundo, todavía están descubriendo hacia sí mismos, todavía están adquiriendo herramientas que los puedan ayudar a poder afrontar las dificultades del mundo. En este sentido, hay muchos jóvenes y adolescentes que no comprenden por qué les pasan las cosas, que no comprenden por qué todos están contra ellos, que no comprenden por qué les tocó vivir esas situaciones graves, que no comprenden por qué no hay nadie que los pueda ayudar ahí. Y desgraciadamente muchos de ellos deciden quitarse la vida. De igual manera, la OMS menciona que la segunda causa de muerte en jóvenes y adolescentes es el suicidio. Nosotros también, si vemos las investigaciones actuales, podemos constatar de que se está presentando cuadros de depresión en niños. Hay investigaciones que muestran ello, que hay cuadros de depresión que aparecen en nuestros pequeños, ¿no? Los niños. Entonces tenemos una gran labor allí para evitar que esta frase, que esta información aumente y en los próximos años no aparezca ahí el término niño. Es así que nosotros, el Grupo SANC, desarrollamos una investigación, una información, una infografía en nuestra página donde podemos ver algunos datos muy importantes. 800,000 personas registradas en la OMS en el 2000 han desarrollado lo que es esta acción del suicidio. Por otro lado, el MINSA en el Perú en el 2018, ya que no hay datos exactos en este año, mencionan que 1,384 intentos de suicidio se han registrado. Ahora, acá podemos entender de que no se mencionan los suicidios. ¿Por qué? Porque muchas veces las familias tienen un poco de vergüenza, se podría decir, miedo de querer decir que un integrante murió, debido a que muchas veces la causa es porque no lo pueden ayudar, la familia no ha ayudado, no se dio cuenta de eso, o incluso el mismo motor o razón por la cual él tomó esta decisión fue por causa de la familia, en algunos casos. Entonces no se registran estos datos en las instituciones. Asimismo, tenemos que el 75% de los casos de suicidio se dan en situaciones de pobreza y que, bueno, vuelven a repetir, cada 40 segundos una persona se suicida. Entonces hay que darnos cuenta de esto y poder contribuir con nuestra profesión, con nuestras capacitaciones para poder ayudar y distribuir la información, como acá, por ejemplo, tenemos la línea 113, información que pueda ayudar a las personas que necesitan de nosotros. Ahora voy a darle el pase a mi amiga Steffi para que pueda desarrollar a profundidad algunos aspectos como los factores y luego posteriormente veremos estrategias y también algunas alternativas ante esta problemática. Bien, muchas gracias, Raúl. Buenas tardes a todos y a todas las participantes. Antes de continuar con los factores de riesgo, debemos resaltar que el suicidio surge en aquellas personas que sienten que ya no pueden soportar diversas problemáticas en las cuales se encuentran inmersos, como la soledad, diversas enfermedades, por ejemplo, problemas económicos, entre otros, y que por ello la única alternativa por la cual optan es quitarse la vida. Teniendo en cuenta ello, no existen causas exactas en sí sobre el tema, pero sí factores de riesgo. Pero ¿por qué hablar sobre estos factores de riesgo? ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué tenerlo en cuenta? Es las bases de una posible intervención o una futura intervención que sea de forma eficaz. O también mitigar estos factores de riesgo para poder intervenir apropiadamente en esta temática de suicidio. Ahora sí, para comenzar, Raúl,
Por favor, la siguiente. Para comenzar, tenemos los factores individuales. Hay diversos factores, como vemos aquí. Uno de ellos es el intento de suicidio anteriormente realizado. Y también tenemos los trastornos mentales, y aquí tengo que mencionar que es muy importante el dato que se encuentra, que el 80% de las personas que han suicidado, han realizado un suicidio consumado, tenían o padecían un trastorno mental. Entre los más recurrentes de estos trastornos mentales se encuentran el trastorno bipolar, la depresión, de hecho, claro que sí, trastornos también debidos al consumo de sustancias, de alcohol y otro tipo de sustancias. También tenemos otro factor que son el consumo de alcohol, como vemos aquí. Hay que resaltar nuevamente que vienen acompañados o comórbidamente con algún trastorno, pero ya de por sí, y tener en cuenta que un 22% de personas que se suicidan, se le puede atribuir a este consumo de alcohol, solo al consumo de alcohol, y otras sustancias también como el cannabis, la heroína, entre otras sustancias que se pueden consumir. Otro factor que tenemos aquí son las pérdidas financieras también, que es un problema muy complejo, y los dolores crónicos o enfermedades crónicas también, que viene acompañado de desesperanza. Es decir, este problema de las enfermedades crónicas no vienen solas, sino que de alguna forma se están acompañadas de desesperanza. Es mucho mayor la probabilidad de que estas decidan realizar un suicidio o suicidarse. También tenemos aquí los antecedentes familiares de o alguna persona que sea significativamente importante para la persona que comete dicho acto. Ya que estas personas influencian, y el hecho de observar o de haber presenciado un suicidio de parte de algún familiar o una persona significativa, influencia en forma de perturbación a la vida de esa persona, ya que se puede sentir aflicción, ira, culpa, o también la dinámica familiar puede cambiar, puede variar, y así quedan más expuestas esas personas a cometer un suicidio, esas personas que se encuentran en duelo por estas pérdidas familiares. Y también solamente agregar el factor genético, biológico, como son los bajos niveles de serotonina. Luego seguimos, por favor, Raúl, con los factores sociales, factor de salud también. ¿Lo cambiaste? Porque aquí no lo veo. Bueno, mientras se va cambiando, son factores comunitarios, de relaciones interpersonales. Aquí está, ahora sí lo veo. Tenemos el acceso a la atención en la salud, ya que, como vemos, estas personas de por sí necesitan ayuda, pero en muchos países, incluido el nuestro, pues los recursos son limitados, o también el mismo sistema de salud es de por sí ya muy complejo. Y también tenemos el fácil acceso a medios usados para suicidarse. En el caso de los hombres, suelen ser medios un poco más violentos, también más eficaces, como ahorcarse, o también mediante. En el caso de las mujeres son un poco más pasivos, como la ingesta de fármacos, como vemos en la imagen, o también mediante el monóxido de carbono, inhalación de monóxido de carbono. Y bueno, también el estar expuesto a otros diversos medios que se utilizan para suicidarse. Otro factor es el medio que difunde lo relacionado al suicidio, por ejemplo, las noticias, que brindan a veces una información un poco sesgada. ¿Cómo así sesgada? Por ejemplo, pueden hacer ver o denotar que si una persona se ha suicidado es un acto de valentía, o incluso pueden normalizarlo, ¿no? Pueden decir que de alguna forma era una medida ante diversas problemáticas que se ha vivido, y de esta forma lo normalizan. Entonces vemos unas noticias también sensacionalistas con respecto a ello, y ese también es un factor muy importante. También otro factor que tenemos es la estigmatización hacia personas que buscan ayuda por intento de suicidio, y esto está relacionado con un mito también muy importante que lo vamos a tocar más adelante en las fases del suicidio. El estrés por aculturación o por desplazamiento, ya que aquí tenemos a las personas que son indígenas o grupos vulnerables, o poblaciones vulnerables, que dado que han tenido que migrar, o las personas que son indígenas,
que sufren diferentes tipos de violencia, ya sean económicas o del propio Estado, por ejemplo, políticas. Entonces vemos que eso los puede conllevar a un sentimiento de soledad, de frustración, incluso de desconfianza con respecto al sistema de salud, a su propia nación. Entonces puede ser también un factor muy importante de riesgo para llevarlas a cometer este acto. Esto va de la mano con también la discriminación, y también tenemos a las guerras y los desastres, los cuales, como sabemos, conllevan diversas consecuencias, y estas consecuencias son desastrosas con respecto del bienestar social, con respecto a la salud, de la vivienda y otros. Por último, el sentirse desconectados de su círculo más próximo, como el familiar, que es muy importante, los amigos, las amigas, entre otras personas que son significativas para la persona, también es un factor muy importante para realizar este acto de suicidio. Ahora sí vamos a continuar con las fases, y también su importancia radica en una prevención eficaz, teniendo en cuenta las diferentes fases por las cuales va a transitar una persona que comete suicidio. Tenemos hacia un autor, que es Pollinger. Él habla de 3 estadios. En el primero menciona que es un impulso inicial que se da por algunas agresiones, por algunas problemáticas que vive la persona, y que visualiza el suicidio como la solución de estos problemas. En la segunda fase vamos a tener que aquí se va a dar las manifestaciones de aviso de suicidio, es donde la persona de alguna forma pide, busca ayuda mediante conductas verbales o mediante gestos, mediante sus comportamientos, sin embargo, las cuales no van a ser atendidas justamente por este mito que se tiene de que las personas que mencionan que se van a suicidar no necesariamente lo van a hacer. Entonces, por algunos prejuicios que tienen, no se les brinda esa ayuda que tanto necesitan. Y ya en el tercer estadio, muy contrariamente a lo que se observaba en el segundo estadio, quizá angustia, depresión, mucha tristeza, se ve que la persona está de alguna forma más calmada, más tranquila, y se puede pensar que ya está bien. Sin embargo, no, porque es aquí donde ya se comete justamente este acto de quitarse la vida. Muy diferente a este autor, tenemos a otros autores que proponen, por favor, Raúl, el siguiente, que proponen 4 fases. Una de ellas es la visualización y manifestación, y la visualización donde tenemos a la persona que ya puede imaginarse realizando ese acto, manifestaciones también de forma verbal, en forma de comportamientos, piden ayuda, piden apoyo de una forma claramente no tan directa, pero con esa forma se ve aquí una tristeza, o que nos cuentan sus problemas, pero de una forma más profunda, que ya no pueden resolverlo, una forma un poco más desbordante a lo que alguna otra persona nos pueda comentar sus problemas, como por ejemplo decir estoy triste, me ha pasado eso, no sé qué hacer con esto, ¿no? Esas personas ya vemos que es un poco más desbordante, que las rebasa ya de por sí. Luego sigue la fase de planeación y preparación, donde ya van planeando este acto del suicidio. Luego ya tenemos a la ejecución en sí misma, realizar este acto. Y por último vendría el suicidio consumado, que es cuando ya se ha realizado. Ahora, como hemos visto, esta importancia radica en la prevención. ¿Sería inevitable este suceso? Vamos a ver que no, en realidad ahora vamos a tener a las siguientes compañeras que les va a hablar sobre la prevención y el tratamiento. Buenas, ¿se escucha bien? Sí. Sí, se te escucha. Ya está bien. Ya. Raúl, el siguiente, por favor. Ya. Respecto a la prevención, según la OMS en el 2004, nos damos cuenta que plantea estrategias de prevención, pero tomando en cuenta Europa, en la cual, como hemos podido ver, mayormente estas estrategias que se dan son de manera general, y cómo así el Estado o cada país debe de actuar, ¿no? Para eso brinda un enfoque global, ¿no? En la cual menciona que debe estar en función la familia, la comunidad y la escuela, en la cual estos como entes tienen que ver determinados factores, como mencionó mi compañera Steffi,
para decir qué síntomas o qué signos puede presentar una persona que quizás presenta riesgo de suicidio o algunos trastornos que están relacionados con esto. Para esto menciona que se debe proponer un programa de prevención y también que el gobierno actúe en base a esto, que se invierta un poco más en poder dirigir programas y también para el hecho de poder difundirlos. Para esto es necesario las intervenciones específicas. ¿Por qué? Porque nos ayudan a mayormente ir a, por ejemplo, a capacitación a los profesores, a escuela de padres, a realizar talleres a los chicos explicándole que quizás cómo reaccionar ante estos hechos, ¿no? Para esto también es bueno la difusión que se transmite mediante las redes de comunicación, ¿no? En el uso quizás ahora de las redes sociales, como los adolescentes y niños puedan ahí, como que ahí brindar mayor información, y también por medio de radio y de televisión, ¿no? Como hemos podido ver, algunas veces se presentan pequeños comerciales explicando acerca de esto, pero como que no se toma mucho en cuenta. Siguiente, por favor. Para esto, la OMS brinda algunas recomendaciones, ¿no? En primer lugar, pide mayormente a que haya el menor uso o mejor la prohibición del uso de drogas y también que no haya mucho la difusión de armas, ¿no? Hemos visto como en algunos casos que la mayoría de personas que quizás cometen suicidios obviamente por el uso de estas, ¿no? Entonces, para esto es como que hacer mayor rastro de los registros a qué personas van a utilizar pistolas y todo eso. También se pide una mejora del servicio de la salud, mayormente un mayor acceso y que se mide una calidad de servicio. Y también esto se basa también en el fortalecimiento de un diagnóstico, ¿no? En la cual es necesario que tanto como el psicólogo que se da cuenta que quizás tenga la persona algunas características que le permiten determinar, que el psiquiatra también lo avale, ¿no? Y que de alguna manera se vea de cómo esto está avanzando y cómo esto se va desarrollando. Para esto es ideal hacer un tratamiento y seguimiento de la depresión y otros trastornos mentales. Esto mayormente es para prever si el suicidio se puede cometer o no, por lo cual es necesario que se dé todo tipo de tratamiento que le ayude a la persona, ¿no? En este caso, en este ejemplo, hemos visto ahí el caso de la depresión, que se le da antidepresivos por parte del psiquiatra, la asistencia psicológica y quizás otras terapias que quizás no médicas, ¿no? Como el hecho de la relajación, la meditación, ¿no? Pero algunas veces, ¿qué sucede? En este ámbito solamente algunas veces brinda solamente el tratamiento farmacológico o solamente se brinda la asistencia psicológica, ¿no? Como hemos visto en algunos centros comunitarios solamente se ofrece solamente una de esas y no hay una intervención adecuada por parte de los dos, ¿no? Para esto también es necesario un trabajo multidisciplinario que no solamente trabaja el psicólogo, el psiquiatra, sino también la familia, los propios educadores, para ver de qué manera se está desarrollando y cómo mejorar el progreso de la persona. Siguiente, por favor. Como hemos dicho, este trabajo multidisciplinario es donde destaca el rol del psicólogo en Discúlpanos, Rosa, no sé si te encuentras ahí, no te logramos escuchar. Bueno, disculpe, ¿se escucha ahí? Sí, se escucha perfectamente, Rosa. Ay, ya, muchas gracias. Y bueno, como mencionaba, para esto el psicólogo debe sentirse capacitado
para poder quizás ver el caso, ¿no? De alguna manera lo puede quizás asimilar o no, ¿no? Para eso también, si está abordando un caso así, es bueno que muestre empatía, ¿no? Y comprensión acerca del cliente, ¿no? En la cual se tiene que demostrar que él lo está acompañando y que él no va a emitir un juicio respecto a las experiencias que le está contando el cliente. Es necesario también que se mantenga la misma energía de trabajo en todas las sesiones. Esto mayormente para no crear malentendidos, ¿no? Si una persona ya viene con una cierta desconfianza o una cierta inseguridad, quizás en contar sus vivencias, es bueno que el psicólogo se muestre tal y como se ha mostrado en todas las sesiones, ya que lo puede quizás malinterpretar. Como último punto, hemos dicho que también es bueno que el psicólogo se dé un tiempo para que reflexione cómo la persona se está desarrollando. Si las metas y expectativas que él ha establecido como psicólogo se están cumpliendo y ver qué falta, ¿no? Para esto es bueno la creación de plan de evaluación y control, ¿no? En la cual esto se debe hacer con ayuda del cliente y en la cual no necesariamente debe ser general, ¿no? Ya que estos dependen de cómo se va desarrollando el sujeto. Siguiente, por favor. Ya bueno. Para esto, De la Torre brinda algunas estrategias que en sí, en las terapias, se pueden cumplir alguna de estas o quizás todas, por así decirlo. Depende también del caso, en la cual mayormente esto más que todo no se pueden, por ejemplo, generalizar ni minimizarlas, ya que algunos pueden implementar más, otros solamente pueden quitar algunos otros. Ya. En primer lugar, lo que se debe hacer ante un caso de suicidio por parte del psicólogo es hacer una explicación del análisis funcional al cliente. Mayormente lo que se busca acá es que el propio sujeto comprenda el motivo por el cual ha llegado a comportarse de tal manera y de qué pensamientos llevaron para que esto se desencadenara. Para esto es necesario que el psicólogo brinde información acerca de los mitos que están relacionados con el suicidio. También es bueno que dé una orientación psicológica junto con la farmacológica para que se rompa el establecimiento de ciertas ideas que también se tienen acerca de esto. Es también viable que se respondan las preguntas y dudas que el sujeto tenga y de una manera acordar los objetivos con él, ¿no? Decirle, por ejemplo, ahora que tú sabes lo que te ha pasado, ¿qué es lo que quieres hacer ahora? Entonces, en base de eso, determinar el plan que se va a realizar después. Siguiente, por favor. Ya. Dos, se debe dar una priorización del buen manejo y control de la conducta suicidia. Esto pasa cuando el sujeto está ante un evento que le genere cierta molestia, el psicólogo le va a pedir que haga conductas alternativas, en la cual uno de estos es que él pueda reconocer qué estímulos, tanto internos como externos, hacen que desencadene estos tipos de molestia. Para esto, él tiene que realizar actividades que le permitan tener el control de estos pensamientos, ¿no? Por ejemplo, se ha visto algunas veces que quizás ante un evento que al sujeto le genere cierto rechazo, entonces es bueno que quizás se distraiga teniendo otras clases de pensamientos o si no pensando en algo que les guste. Siguiente. Como tercer punto, es también importante reducir el ánimo depresivo, ¿no? Para esto es necesario que el sujeto haga actividades que le gusten, ¿no? Ya sea pintar, ya sea cantar u otras, en la cual es importante saber que lo realice. No importa el resultado, no importa si le salió bien, si le salió mal, si qué tal no lo terminó de hacer, es necesario que lo haga, ¿no? Si nosotros vemos que quizás las actividades que él está haciendo le están ayudando, en base a esto se debe aumentar la frecuencia y la duración, ¿no? De estos, de esta manera nosotros vamos a ver que hay una mejoría de autoeficacia, ¿no? Hacer que el sujeto se vuelva más independiente y de alguna manera tenga un poco más de control. Siguiente, por favor. Ya. Luego estamos con reducción de la desesperanza.
reducción de la desesperanza y falta de expectativas positivas hasta lograr niveles normales, ¿no? Debemos establecer que el sujeto tenga razones por la cual vivir. Para esto es bueno que él tenga recuerdos o situaciones que le den sentido a su vida. Para esto vamos a incluir metas y retos. Siguiente, por favor. Ya. Identificación y reestructuración del pensamiento disfuncional. Cuando vemos que el sujeto está teniendo todavía los pensamientos que quizás son irracionales o algunos de son incompatibles, es necesario que se tome una debida confrontación, ¿no? Pero es necesario que si nosotros vemos que quizás el riesgo ya es muy alto, no es conveniente pedir que la persona registre sus pensamientos, ya que esto más bien puede incrementar quizás ese tipo de riesgo que estamos viendo. Para lo cual es necesario que mejor se discuta los pros y las contras de las situaciones que se están diciendo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría que si esto hiciera, no? ¿O qué pasaría si esto no pasara? O si esto pasa, ¿qué puntos buenos tendría? O que si esto pasa, ¿qué de malo saldría, no? Entonces ver y evaluar y de alguna manera contrastar, ¿no? Con la realidad. Siguiente, por favor. Ya. Como punto 6, vemos una ampliación de las alternativas de solución, ¿no? Mediante el entrenamiento de resolución de problemas, se le puede decir, señalar al sujeto que puede enfrentar cualquier dificultad y que tenga mayormente alternativas, ¿no? Porque mayormente cuando una persona está así, piensa que no tiene una solución al problema que tiene, ¿no? Esto incluye también la reflexión de valores, ya que con esto que se busca poder fortalecer las relaciones que tiene el sujeto y mejorar el apoyo social. Esto está basado en que mayormente las personas que tienen riesgo de suicidio, mayormente ocurre una etapa de aislamiento, ¿no? Por la cual esto se basa en un entrenamiento de habilidades sociales y asertivas. Y por último, para la prevención de recaídas, se le debe dar algunas situaciones que pueden quizás pasar en el futuro o puede ser ejemplificación del propio psicólogo y, el mismo cliente va a tener que decir, ¿no? ¿Qué es lo que él podría hacer delante de estos, ¿no? Ahora le pasa a mi compañera Lisbeth. Ya, nos vamos a poner a analizar un poco sobre el manejo de la conducta suicida en nuestro país. Existen diferentes manuales que nos dicen cómo abordar este tipo de conducta suicida, pero eso depende a los diferentes contextos. Entonces, por ese motivo, el día de hoy vamos a revisar un poco la guía práctica clínica en conducta suicida, que lo realizó el MINSA en el año 2008. Ella nos da diferentes medidas generales y preventivas que los profesionales actualmente realizan para poder abordar estos casos. Estas medidas generales y preventivas están de acuerdo al cuadro clínico del paciente y al nivel de atención. En los casos de envenenamiento, personas que vienen que han consumido muchas pastillas, estaban ahogándose, tienen fracturas, heridas, entre otras situaciones, se utiliza el protocolo de la atención del MINSA. También es importante considerar la severidad de este riesgo suicida y conocer el motivo por qué la persona lo ha realizado esta conducta, preguntándole al paciente y a la familia. Es importante también movilizar los grupos de apoyo familiar, amical y social. Y si es necesario, también el Ministerio de Salud realiza a veces visitas domiciliarias para realizar el seguimiento al paciente. También es importante, como ya se mencionó en esta guía, también toma algunas recomendaciones del OMS, porque se habla de la participación de todo el equipo de salud, la parte multidisciplinaria, en el cual abarca tanto los psicólogos, los psiquiatras, médicos, enfermeros, que trabajan en conjunto en un primer momento para poder resolver el daño físico que tiene esa persona. Y posteriormente se realiza la intervención en crisis, que es como una terapia o consejería, donde luego en esa consejería al paciente se le brinda alternativas de solución. Además, el paciente expresa sus emociones, cómo se siente y el motivo de por qué ha querido realizar esa conducta. Y durante esa terapia o ese abordaje se le va reforzando los logros que va obteniendo. La siguiente, por favor.
Ya. También, según sea el caso, es recomendable o se realiza un examen mental o evaluación psicológica antes, durante o después que está realizando en la terapia, ¿no? ¿Para qué? Para poder descartar o identificar alguna patología psiquiátrica o un evento estresante que tiene la persona. Si es necesario, si los profesionales de salud ven que es necesario por su cuadro clínico, realizar una hospitalización se realiza. Además, también se va a escribir en la historia clínica cómo está dando la evolución del procedimiento que se le está realizando al paciente. Y es importante ver, como ya mencioné, el cuadro clínico, el paciente y los niveles de atención. Siguiente, por favor. También esta guía tiene un enfoque, como ya mencioné, multidisciplinar e integral, porque incluye no solo la evaluación del paciente, sino también su condición inmediata y su entorno, a nivel familiar, social y amical. Se evalúa esos aspectos. Existen dos tipos de tratamientos que realiza el Ministerio de Salud: el tratamiento psiquiátrico, médico, quirúrgico, de acuerdo al cuadro clínico, en el cual es la perspectiva más médica, porque se realiza una evaluación médica cuando viene el paciente, tanto el examen físico y psiquiátrica en la parte mental. Además, también se le realiza una estabilización del paciente, porque a veces viene con crisis de angustia. Y si es que requiere, se le realiza una interconsulta a la especialidad médica quirúrgica. La parte que a nosotros nos compete más es el tratamiento multidisciplinario en crisis adicionales. En este tratamiento ya hay una intervención psicoterapéutica que lo realizan los psicólogos de manera individual y familiar. Además, también se realiza una intervención social y se realiza evaluaciones psicológicas mediante la aplicación de diversas pruebas psicológicas. Siguiente, por favor. Ya. Para ponernos un poco en contexto, los establecimientos de salud tienen 3 tipos de niveles: nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Cada uno de estos niveles se subdivide en, por ejemplo, el nivel 1 tiene 4 niveles, nivel 2, 2 niveles y nivel 3 tiene un nivel. Entonces, cada tipo de nivel está establecido por diferentes tipos de puestos de salud, ya sean hospitales o institutos especializados. El primer nivel es el nivel 1, es el establecimiento de salud conformado por los puestos de salud. Entonces, por eso, este nivel de atención, cuando llega una persona que ha realizado suicidio, usualmente solo son primeros auxilios o se realizan campañas de prevención para poder evitar estos problemas, este tipo de problemática. Pero no se le realiza un abordaje debido a que no hay una atención médica. Por eso, cuando existe una persona que se ha suicidado y se va a ese tipo de nivel, se le realiza una referencia a otros niveles que tienen mayor capacidad y mejores especialistas para que puedan abordar este problema. Por eso se les deriva al nivel 1, al nivel 2 o al nivel 3. Igual, en el nivel 1, 2, nivel 1, 3, nivel 1, 4 y nivel 2, 1, ya son son puestos de establecimiento de salud, por ejemplo, ya está conformado, por ejemplo, centro de salud sin internamiento, con internamiento y hospitales. Entonces, por eso, ya hay una atención de emergencia para el intento de suicidio. También se le realiza una intervención, pero esa intervención no está dirigido por un psiquiatra, sino que por especialistas que le puedan ayudar, pero no están especializados. Porque más adelante vamos a ver otros niveles de atención en el cual sí hay especialistas y las diversas terapias que el ministerio realiza. Si ven que ese problema no se puede realizar, es decir, es muy difícil para que ese nivel lo realice, entonces igual se refiere a otros niveles como el nivel 2, el nivel 3 y mayormente el nivel 3, porque ya son los niveles más especializados. Siguiente, por favor. Cuando un paciente viene, se realiza primero el triaje, en el triaje se va a identificar la ideación suicida, si se ha intoxicado o tiene lesiones autoinfligidas.
Se realiza primero el protocolo de atención de los primeros auxilios y si es que se necesita, se refiere a otros niveles con mayores recursos para que puedan intervenir esa persona de mejor manera. Siguiente, por favor. Y como pueden observar también, por ejemplo, si un paciente ha sido derivado del nivel 1 por ejemplo, al nivel 2, llega como emergencia y, por ejemplo, igual se le mide el protocolo de atención de los primeros auxilios y ahí el médico va a evaluar, porque ahí no hay psiquiatras, como es un nivel de establecimiento de salud como menor, entonces no hay como un psiquiatra. Entonces el médico va a evaluar si necesita o no una intervención. Entonces, si es que necesita, se les va a derivar a otros establecimientos de salud con mayor cobertura. Y si no, y si es que observa que ese intento de suicidio no ha sido para quitarse la vida, entonces solo va a informar a la policía. Igualmente, así va a seguir en los siguientes niveles para poder explicar las demás partes. Siguiente, por favor. Ya. Como vemos, el nivel 2 ya está conformado por los hospitales y el nivel 3, nivel 3.1 también ya son hospitales más grandes. Entonces ya hay una atención de emergencia más especializada cuando una persona se quiere realizar un intento de suicidio. Entonces, y cuando el paciente viene derivado de otros niveles, primero se le realiza una evaluación psiquiátrica y también se le toma en consideración las opiniones de algunos policías que estaban cuando se realizó esa conducta, o si no, los bomberos. Se les pide su opinión o se observa se le pide información a esas personas. Entonces, después de la evaluación psiquiátrica, se realizan diferentes intervenciones. Por ejemplo, la intervención terapéutica individual, terapia de familia, intervención social, evaluación psicológica o terapia grupal. Posteriormente de ello, se ve la evolución del paciente. Y si ve psiquiatras luego de la intervención, que en la evaluación psiquiátrica, la evaluación psiquiátrica sale bien, entonces se le realiza un alta. Siguiente, por favor. Igual el nivel 3 ya son institutos especializados y ahí usualmente el objetivo primordial es poder resolver los problemas de alta complejidad. Los casos más drásticos se les lleva al nivel 3. Siguiente, por favor. Siguiente, porque ya no hay tiempo. Siguiente. Y aquí. Vamos antes. Ya, en la eficacia de las intervenciones psicoterapéuticas tenemos las terapias de corte cognitivo-conductual, en el cual las terapias de corte cognitivo-conductual se han podido observar efectos positivos sobre la conducta suicida en comparación a otros tratamientos, debido a que en la edad el tamaño del efecto fue significativo en adultos, pero no tanto en la muestra de adolescentes. Asimismo, también en esta terapia de corte cognitivo-conductual, por ejemplo, las terapias cognitivas conductuales, también se vieron resultados muy buenos en la ideación suicida o conductas suicidas, pero no cuando el objetivo de la psicoterapia se centraba en otros aspectos para poder reducir estas conductas suicidas. Además, también se vieron resultados positivos tanto en las terapias cognitivas conductuales como en las terapias dialécticas conductuales. Siguiente, por favor. Igual, la terapia cognitiva conductual tuvo buenos efectos cuando se aplicó a adolescentes con depresión mayor, cuando se combinó con la fluoxetina, en comparación a poder abordar tanto la fluoxetina y la terapia cognitiva conductual de forma independiente. También tuvo buenos resultados en los trastornos de límite de personalidad, en la esquizofrenia también. La terapia dialéctico-conductual se observaron que tuvo muchos resultados buenos en los trastornos límite de personalidad y los trastornos bipolares. A ver, siguiente.
Ya, para terminar esta parte de las terapias, también se observaron que en la terapia interpersonal también hubieron buenos resultados, pero en las terapias familiares no existe evidencia suficiente después de las revisiones que hemos visto que eran sistemáticas, investigaciones de corte de metaanálisis. Entonces, cuando revisamos esa parte, podemos observar que no existían evidencias suficientes para poder determinar si menores de 16 años presentaban estas conductas, es decir, no había suficientes pruebas que la terapia familiar funcionaba en este tipo de problemática. Siguiente, por favor. Ya, entonces podemos concluir que el suicidio es una problemática a nivel mundial y que actualmente está en crecimiento y que hay muchas cifras alarmantes. Además, se encontró, como ya se mencionó, que 40 segundos una persona se suicida. Por eso es una problemática que debe ser abordada por profesionales que han tenido capacitaciones en la evaluación y el tratamiento de esto, porque es una problemática muy compleja. Asimismo, se debe, además esta problemática no solo ocurre en adultos, como hemos visto, sino también en diferentes grupos etarios como adolescentes, personas de la tercera edad, jóvenes, niños. Entonces es necesario realizar programas preventivos para disminuir la prevalencia de esta conducta, teniendo en cuenta que el suicidio es un proceso que consta de diversas etapas y conocerlas es muy importante para poder realizar diferentes intervenciones en ello. Y usualmente se deben aplicar las técnicas o terapias de acuerdo a la persona, ¿no? A la problemática de la persona. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias más bien a ti, Lisbeth. Y quería pedirles disculpa a ti, Lisbeth Bellido, a Rosa Ochoa y a Steffi Sandoval por no haberlas presentado previamente. Les agradezco por participar y por compartirnos su investigación. No sé si me permiten presentarles alguna de las preguntas del público. Sí, no hay problema. Claro. Katie Marisol Trujillo nos pregunta, ¿cuáles son los factores de riesgo en el suicidio de niños? No sé si se me ha escuchado. Sí, muchas gracias. En cuanto a los factores de riesgo con respecto a la población de niños, en realidad lo que hemos presentado aquí son factores de riesgo en general, entonces también cabe resaltar que es muy importante en cuanto a niños el contexto familiar, ya que es donde ellos se encuentran inmersos, es su primera fuente de socialización, son las personas que están más próximos. Entonces cabe resaltar que es muy importante este aspecto, pero ya de forma específica, sí en niños, sería para una siguiente oportunidad, ya que son factores en general lo que hemos presentado aquí. Gracias igualmente. Claro. Por mi parte también quisiera hacerles una pequeña consulta. Cuando hablamos de esta temática del suicidio y el abordaje principalmente en el sujeto, ¿cómo estamos tal vez viendo o cómo consideramos aquella concepción interna que tiene el sujeto como llegar a esta forma de destruir su forma yoica, ¿no? Cómo destruir este proceso yo-cuerpo, yo-mente, ¿no? O sea, cómo más o menos consideramos y desde su perspectiva, cómo miran ese proceso interno del sujeto. Bueno, a ver, ¿sí se me escucha, verdad? Sí, se te escucha, Raúl. Ya. En este caso, las personas que cuando van de una manera son llevadas también, incluso que tienen las personas que han tenido intentos de suicidio, muchos de ellos justifican las razones por las cuales han cometido este intento, y lo que no sería adecuado en ese caso es decirles que están equivocados o que sus razones no son lo suficientemente racionales para llevarlo a ese caso.
Entonces, en los pensamientos que ellos tienen, el cómo sentirse y en cómo autodestruirse para ellos es justificable. Entonces, el trabajo del psicólogo, como se mencionó, es romper esos esquemas, esas ideas que tienen, que no se va a hacer de un momento a otro. Muchas veces encontramos personas que nos dicen, pero mira la vida feliz, alégrate, la vida es hermosa, tiene muchas razones para vivir. Sin embargo, las personas eh, en su mundo interno, como mencionaste, en esas ideas internas que tiene, no encuentra esa mirada que otros podrían recomendarle. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que, por diversos métodos, que ya son más complicados y procesos más sistemáticos, que tienen que hacer entender a la persona que pueda superar eso, ¿no? Esas ideas que tiene, esas acciones que tiene. En el caso de, como mencionó, las terapias que tienen más impacto en esto es la terapia cognitivo-conductual y la terapia DBT, ¿no? De la terapia dialéctica, debido a que confrontan este tipo de ideas, confrontan este tipo de pensamientos, intentan que con varios procesos y ayudas y de manera también, tanto en grupal, involucrando a la familia y a su contexto, intentan ayudar a la persona para que pueda salir de allí, porque por propia voluntad, en el momento de que ya se ha intentado suicidar, y en muchos casos, si no es una persona limítrofa, se podría decir, en este caso, si no es una persona, va a llegar con un caso de ansiedad, de depresión severa, entonces no va a poder razonar en ese momento o poder ver las razones que las personas o incluso el doctor, en este caso el psicólogo, le va a brindar. Por eso es un trabajo más complejo, diría yo, y se tiene que tratar con mucho cuidado y para eso hay muchos protocolos que nos ayudan. Muchas gracias, Raúl. Tenemos otra pregunta. Nos mencionan cómo podemos detectar o tal vez hay índices sobre cuando una persona se va a suicidar. Claro, claro que sí hay índices. En realidad, también algunos de esos índices se relacionan o algunos de ellos se mencionan también como los factores de riesgo que mencioné. Uno de ellos, un principal índice es saber si la persona ha tenido anteriores intentos de suicidio. Es un factor clave, importantísimo, preguntarle a la persona si es que ya ha tenido intentos anteriores. Porque esto de alguna forma predice o va a ser muy probable que nuevamente intente realizar este acto. También las formas, ver las expresiones verbales que menciona esta persona que lo pueden llevar también al suicidio. Algunos son un poco más explícitos en ellos. También ver este sufrimiento que presenta, así como lo mencioné también anteriormente, si es solamente, digamos así, una tristeza, si es que viene una persona, sea tu amigo, un familiar, quien sea, y te cuenta sus problemas de una forma, claro, es muy triste cuando nos ocurre un problema, pero ya cuando una persona está de forma un poco más desbordada, que sientes que ya no hay solución, incluso te dice, oye, pero ¿sabes qué? Siento que ya de verdad ya no puedo hacer nada más, ya no hay una manera de solucionar, o siento que quizá podría hacer esto, y te menciona por allí indirectamente el suicidio, ello también. Entonces, estos son algunos signos también de alarma que nos pueden servir bastante. Muchas gracias, Libet. También tenemos otra pregunta de Caterine Rojas, quien menciona cómo identificar conductas suicidas en los adolescentes, ya que por su misma etapa tienen estados emocionales cambiantes. Eso es muy difícil. Es que, como dijo mi compañera, hay varios pequeñas conductas que te van a ir diciendo de una u otra manera, ayúdame o tengo problemas, y a veces los hermanos mayores, como en mi caso, padres, madres, estamos dedicados muchas veces en nuestras actividades y no nos percatamos de esas pequeñas llamadas de ayuda que nos dan los jóvenes, especialmente los adolescentes, que ellos están en construcción de su personalidad. Entonces, las amistades, los círculos muy cercanos de ellos son muy importantes, como dijo mi amiga. La familia es
muy importante en esta situación, en este momento, porque el hecho de que le dice, mamá, tengo problemas, no sé, me pasa algo, o incluso el ver que el joven está cabizbajo, varios días tiene un semblante raro, a veces le preguntamos si como son adolescentes se cierran y nos pueden decir, no, estoy bien, pero eso estar bien no es la respuesta adecuada. Y muchos nos dicen, estará bien, es joven, tiene sus problemas, todos los jóvenes tienen problemas, pasan por eso. Y no es así. Entonces, ver la ayuda de algún otro amigo que nos pueda decir qué le ha conversado, qué le ha platicado. Entonces, hay varias formas de cómo se muestran y hay varias formas de cómo nosotros podemos acercarnos. Es por eso que hay varias investigaciones también que nos indican que este número está aumentando gradualmente y es porque a pesar de estar todos en casa, no estamos totalmente cerca en ese lazo, ¿no? Entonces yo creo que es un gran trabajo y sí es complicado eso. Sí, antes de pasar a la siguiente pregunta, solamente mencionar algo pequeño que, como ya lo había mencionado mi compañero Raúl, un factor protector quizás sea el hecho de establecer un vínculo bastante fuerte con tu hijo o hija, más en esta etapa de adolescencia, porque aquí ya es donde los amigos, amigas ejercen una influencia muy importante. Entonces, de alguna forma, no necesariamente, no es que sí o sí, si yo tengo bastante confianza con mi hijo, quiere decir que voy a evitar un suicidio, ¿no? Pero hacer una red muy importante en la familia y que tener confianza con sus padres, su madre o cualquier otra persona para poder de alguna forma ayudar en esta situación, que nos cuente sus problemas. Eso nada más quería agregar. Gracias. Muchas gracias, Raúl, Steffi. No sé si tal vez podrían o quisiera comentarle Lisbeth o Rosa sobre aquella pregunta de los problemas o suicidio que se pueda presentar en adolescentes. Claro, hay otros signos de alarmas, aparte de los que mencionaron mis compañeros, como son algunos adolescentes que realizan estas conductas. Por ejemplo, tienen la ausencia de algunos proyectos, ya no piensan, ya no tienen metas en el futuro, tienen un estado anímico bajo, se puede observar sentimiento de tristeza. Además, también podemos observar cuando se altera el sueño en esos adolescentes, ya no quieren alimentarse, o si no vemos que en un momento a otro empieza a disminuir su rendimiento académico. Asimismo, también se empiezan a aislarse un poco con sus familiares, ya no quieren hablar, quizás ya no quieren estar en las cenas con los familiares, o también se empiezan a aislar tanto de los familiares, de los amigos. Además, se puede ver usualmente las autolesiones. Algunos chicos que, por ejemplo, tienen ese intento de suicidio, empiezan con los cortes en los antebrazos, en los muslos, con la finalidad de poder regular esas emociones negativas, ese sentimiento de tristeza. Entonces, para no poder expresarlo o se siente muy reprimido, realizan esos cortes en su cuerpo. Además, también usualmente el suicidio está muy relacionado además también se puede observar dificultades en esos adolescentes en las relaciones sociales, no tienen muchos amigos. Y también usualmente el suicidio también está relacionado con experiencias traumáticas como el abuso sexual o el maltrato físico que ha tenido. Más que nada sería eso. Esos son algunos de signos de alarma que he podido yo revisar por mi parte en adolescentes. Muchas gracias, Lisbeth. Tal vez Rosa quisiera comentarnos o tal vez... Sí, lo siento, es que estaba arreglando mi internet. No te Bueno, preocupes. complementando lo que dicen mis compañeros, bueno, es importante que tengan una red de soporte, ¿no? Pero también debemos incidir en que mayormente estos actos suicidas ocurren mayormente porque hay una ideación, hay un pensamiento. Entonces es manejable en el momento en que vemos que quizás ellos nos digan, ¿no? Quizás nosotros vemos un problema que está aconteciendo y para nosotros que quizás somos los padres, dijimos, no, pero eso se puede solucionar o esto tú lo puedes hacer. Entonces, si ve que para esa persona no se puede quizás solucionar eso o es muy complicado hacerlo, entonces es de ahí donde se arranca, ¿no? En el momento de cómo la persona
se está independizando y cómo lo está haciendo, ¿no? Porque mayormente esto del suicidio está relacionado mayormente con problemas que la persona cree que no lo va a poder solucionar. Entonces, eso hace que la persona presente baja autoestima, resolución de conflictos y se intente alejar de las demás personas. Entonces, esto mayormente ocurre porque no hay un soporte emocional que le brinde esa seguridad y esa protección que él necesita. Entonces, mayormente se parte por ahí para que luego se vaya desencadenando las propias ideas que él tiene, para que luego esto se vaya desarrollando, ¿no? Con mayor gravedad. Como mencionó Lisbeth, que quizás se manifieste en lo que es el bajo rendimiento y la sensación de angustia, ¿no? Y que también se pueda quizás tomar comportamientos que le eviten de la realidad, ¿no? Algunos se pasan jugando horas en los videojuegos, otros como que se escapan quizás en el uso de drogas o quizás en otras decadencias, ¿no? Como el hecho de pasar más tiempo con los amigos, ¿no? Entonces es importante que los padres estén atentos a esto. Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias, Steffi, Lisbeth y Raúl, por su participación, por compartirnos su investigación. Y yo creo que ha sido muy enriquecedor compartirnos todos estos conocimientos que han podido adquirir. Gracias, de verdad, y los esperamos para un próximo coloquio del siguiente año y puedan ser partícipes. Gracias, muchas gracias a todos. Cuídense. Gracias igualmente. Bueno, continuando con las siguientes ponencias, vamos a pasar a la siguiente ponencia, quien también vamos a hacer un cambio de moderador, cual es Greco, acaba de moderar, y muchas gracias por escuchar esta ponencia y haber participado. Gracias, Amir, por el pase. ¿Qué tal, chicos, chicas? Buenas tardes con todos y todas. Y también darle la bienvenida a los compañeros que se han ido sumando en el trayecto del coloquio. Y bueno, vamos a dar el pase al siguiente ponencia, que tiene como título el suicidio, cómo abordarlo desde la psicología cognitivo-conductual. Que nos acompañará esta vez Isela Marlene Nicolás Hoyos. Ella es psicóloga de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con maestría en psicología clínica, psicoterapeuta cognitivo-conductual y familiar sistémica. Directora del Centro Peruano de Psicología Integral y Psicoterapia. Miembro de la Red Mundial de Suicidólogos. Miembro de la Red Iberoamericana de Prevención del Suicidio y miembro de la Asociación Internacional de Prevención del Suicidio. Responsable del área de investigación de conductas suicidas y parasuicidas del Instituto Nacional de Salud Mental, conferencista nacional e internacional. ¿Qué tal, Isela? ¿Estarás presente? Ah, perfecto. Listo, le doy el pase entonces. Ok, muchas gracias. Buen día, gracias Brian por la presentación. En realidad soy una persona muy corriente que le interesa mucho el tema de la vida, y trabajar con la vida es trabajar obviamente con la muerte. El suicidio es una forma de morir, y entonces eso es mi interés en 25 años de experiencia clínica, y donde siempre aprendemos de todos, ¿sí? Gracias por la invitación, felicitaciones, ¿no? Me hacen mucho recordar mi época de estudiante, y bueno, acá estamos para dar un granito de arena. Voy a compartir la pantalla. Un momentito. Ahí está. Muy bien. Ahí va. ¿Lo pueden ver? ¿Sí? Y sí se ve. Gracias.
el tema es cómo abordarlo, ¿no? Suicidio, cómo abordarlo desde la terapia cognitivo-conductual. Entonces, bueno, empezamos con un gráfico acerca de la pandemia, porque no podemos hablar de una intervención si es que no contextualizamos el hecho. Estamos en una pandemia, conocidos por todos nosotros como el COVID-19, y entonces una pregunta es, una de las primeras preguntas que se dio es, ¿esta cuarentena más o menos equivale a una convivencia, ¿no? ¿Están acostumbrados a este tipo de, o estamos acostumbrados a este tipo de convivencia, ¿no? Entonces, de una u otra manera, la cuarentena continúa en este estado de emergencia en diferentes regiones con diferentes horarios, de acuerdo, obviamente, a su situación. Y en realidad para mí la pregunta principal sería, ¿cuáles son los pensamientos automáticos o distorsionados que se tienen, ¿no? que tenemos o que tiene el consultante, el paciente, como quieran llamarlo? Entonces hay dos imágenes, una donde se perciben pues encarcelados, ¿no? Atrapados, es como que estoy en una cárcel, y el otro lado es un castillo donde esta es mi casa y esta es mi casa, es mi lugar seguro, y donde de una u otra manera pues yo sigo sobreviviendo, ¿no? Luego tenemos lo que es la pandemia y suicidio, ¿no? Yo he hecho más o menos cierta equivalencia a una crisis psicosocioeconómica. Es una crisis de una u otra manera generalizada, donde todas las personas estamos afectados. En el 10 de septiembre, a propósito del Día Mundial de Prevención de Suicidio, en el Centro Peruano de Psicología Integral y Psicoterapia hicimos un simposio, un segundo, y el doctor Sergio Pérez, que es el presidente fundador de todo lo que es la Red Mundial de Suicidología y del capítulo de suicidología a nivel mundial, él refirió en su tema, que es el suicidio, una muerte evitable, ¿no? Habló de la crisis suicida. Y la crisis suicida, él lo contextualiza, que luego de agotados todos los recursos adaptativos, creativos de las personas, ¿no? Optan por la conducta suicida, y que esta conducta tiene que perseguir como objetivo principal el mantener vivo a la persona, y que obviamente va a requerir inicialmente un tratamiento directivo. Y acá nos acompañan Chais Strohal, donde hay una interesante reflexión que nos dice: cualquier persona tiene el potencial de convertirse en suicida cuando confronta situaciones de vida que producen intenso dolor emocional. Entonces de ahí vienen lo que ustedes leen en las bibliografías, las famosas 3I en suicidología, ¿no? El suicidio entonces se vuelve intolerable, se vuelve interminable y obviamente inescapable para las personas. La pregunta es para algunos, ¿es una enfermedad, no? Esto no está catalogado en el CIE-10 ni en el DSM-5. Está catalogado como un problema de salud pública, ¿sí? Sin embargo, algunos lo están viendo ya desde una enfermedad. Otros, o la mayoría, digamos, como un problema de salud pública, y otros como una respuesta. Y ojo acá, ¿no? Nosotros como psicólogos y psicólogas. Es una respuesta normal por gente normal, pero en circunstancias que son anormales. Una variable entonces importante a considerar en nuestra patria es la multiculturalidad, ¿no? Tenemos áreas en las cuales podemos intervenir: el área urbana, el área rural y el área indígena. Entonces, definitivamente son completamente diferentes, y no solamente por área, porque si hablamos del área urbana donde nosotros residimos, esta área urbana en Lima, refiriéndonos en esta parte urbana, porque Lima también tiene parte rural, vamos a encontrar diferencias desde toda perspectiva, ¿no? Y esas diferencias vienen precisamente por toda la historia familiar y lo que se va ganando a nivel cultural, las costumbres, y etcétera. Entonces es diferente que intervengamos, ¿no? con nuestras herramientas psicológicas en, no sé, en Breña, ¿sí? Por decir algún distrito, a Miraflores, a San Isidro, al Callao, o parte del Callao, no sé, San Martín de Porres, etcétera, ¿no? Son poblaciones diferentes,
y tenemos que tenerlo muy, muy claro. Entonces, las costumbres en cada lugar también van a ir variando, de acuerdo también a la historia familiar. Entonces, la variable cultural para mí es muy importante, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a intervenir con población aguajún, nuestra teoría cognitiva conductual tiene que adaptarse. Cuando hay un dibujo ahí de las personas natural de selva, y me hace recordar cuando hubo este problema del aguajún, ¿no? Con los aguajún, o mejor dicho, con todo este tema que estaba relacionado, pues, tuvimos un periodo de muertes, de suicidios y homicidios por parte de la policía y los indígenas, y eso tenía que ver con el baguazo, el famoso baguazo. Y fuimos a intervenir allá y no tuvimos las facilidades, empezando del dialecto que no hablamos, había un intérprete, comunidades muy cerradas que solamente nos hicieron llegar a través de la iglesia, ¿no? Muy alejadas, días para llegar allá, 3 días, terrible. Y por supuesto toda la idiosincrasia, ¿no? Entonces está el brujo blanco, ¿no? Entonces mi teoría, mi esquema occidentalizado, limeño, etcétera, se iba a pique, ¿no? Yo, ¿qué es lo que tuve que hacer? Tuve que hacer inmediatamente diagnóstico situacional, empaparme, ya antes había leído, pero no es como estar ahí. Hablar con el APU, que todavía existe, chicas y chicos, y etcétera, ¿no? Entonces entrar ahí con una cuestión mucho más lúdica con los niños y los adultos, entrar desde la parte más emocional y luego ir conociendo e intervenir en la parte cognitiva conductual. Entonces esa variable importante considerar. Acá tenemos un resultado de la investigación de MINSA, que está asociada con OPS, sobre salud mental y COVID-19, ¿no es cierto? La muestra LN de 58.116 peruanos mayores de edad, donde 7 de cada 10 de ellos presentaron síntomas de ansiedad y depresión tras la cuarentena. Y el 13% de ellos pensamiento de suicidio. Entonces, cifras bastante altas, ¿no? Considerando al costado la imagen del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideki Noguchi, donde pues el deseo, incluso como deseo de morir también, promedio en Lima, en Perú en general, 31%, ¿no? De prevalencia de vida, ¿no? O sea, es sumamente alto. Como deseo de morir, y acá lo estamos viendo directamente como un pensamiento de suicidio. Y por otro lado, también lo que estamos viendo en esta imagen, donde ya se están dando también tres estudios en mención, ¿no? Sobre el impacto de la salud mental, no solamente en la población de Lima, sino un estudio epidemiológico en la población nacional, y otro muy interesante que nos atañe a nosotros, ¿no? A nosotros los profesionales de la salud, que es precisamente las personas que trabajan en la primera línea. O sea, aquellos médicos, psicólogos, enfermeras, tecnólogos, auxiliares, aquellos policías, o primero salud y luego todo lo que es primera línea, ¿no? Ellos o nosotros estamos como que de cara a esta pandemia, y de una u otra manera la parte clínica es una de las más afectadas, ¿no? Entonces lo que se está midiendo con estos 3 estudios. Lo que es el suicidio y el COVID, entonces encontramos, fíjense cómo hay una relación, un incremento en las tasas, porque hace poquito más de un mes, el 10 de septiembre, que celebramos el Día Mundial de Prevención de Suicidio, habían 391 casos de suicidio, ¿no es cierto?, en tiempos de COVID. Y al 10 de octubre, ¿sí?, 432 casos de suicidio, según SINADEF. Entonces, ¿cómo es que en un mes o en menos de un mes podemos tener, ¿no?, esta diferencia? Más o menos, ¿cuántos serían? 32, 42, 41 casos. 1.5 promedio al día. Entonces nos está diciendo que se da de cifras de suicidio en el Perú.
Nos habla de las regiones con mayores tasas que empatan el primer lugar, Lima y Arequipa. Entonces, algo está pasando, algo grave en Arequipa, porque la población en Lima es como 5 veces, creo, mayor. Entonces, digamos, hay que estar atentos para actuar. Y en segundo lugar, Cusco, ¿sí? Y ojo al binomio suicidio-homicidio, porque hace pocos tenemos muchos casos, bueno, desde antes, pero ahora más aún, ¿no? El venezolano que mata a la esposa y luego se mata él mismo, y así, N casos. Bueno, un poco ahora entrando más a nuestro tema. La observación cognitiva conductual, 1, ¿sí? En mérito a estar atentos a esta intolerancia a vivir el dolor afectivo emocional de la pérdida. Y cuando hablo de pérdida, no hablo de la pérdida necesariamente personal, ¿no? Lo que implicaría un duelo obviamente complicado cuando fallece una persona, un ser querido en estas circunstancias, o fallecen más, ¿no? Hay muertes múltiples, duelos bastante complejos, ¿no? Sino me refiero también a todo lo que incluye la pérdida que ha ocasionado la pandemia. Y no solamente es para mirarla afuera, ¿no? En el paciente, sino para mirarla en nosotros, en nosotras mismas. Porque nosotros como psicoterapeutas, nosotros como psicólogas, pues no estamos exentos, no tenemos una, no sé, algo que me voy a poner una bata y esa bata va a ser una bata, pues, no sé, de invisibilidad, y nadie me va a poder ver, nadie me va a poder tocar, ¿no? Entonces, somos seres humanos como tal y hay que estar prestos al cuidado personal. Entonces, mirarnos dentro es mirar afuera. En este caso, si estoy mirando afuera, ver cuáles son las emociones que hay detrás de esta persona, ¿sí? ¿Qué respuestas están asociadas? Acuérdense que nosotros o nosotras somos los o las expertas del comportamiento humano. Entonces, algo que también se ha incrementado, la pandemia ha incrementado más aún, es el tema del alcohol, ¿no? Entonces, es un tema que tenemos que estar viéndolo de forma integral, ¿no? ¿Qué otras respuestas asociadas hay? El rompimiento de las normas. Lo hemos visto en diversas circunstancias, ¿no? El no uso de la mascarilla o uso de la mascarilla inadecuadamente, las normas en tanto de no puedes salir y sales, y qué sé yo. La distorsión cognitiva del no control. Entonces ahí vamos entrando un poco más también a nuestro terreno. No podemos controlar el futuro. Estábamos acostumbrados a hacer planes, ¿no es cierto? Y decir ya, ok, el fin de mes, o en julio, o al fin de año, etcétera, voy a hacer mi intercambio, de repente, en el caso de ustedes como estudiantes, me voy a, no sé, a otra universidad, a otro país, voy a hacer un intercambio, voy a llevar un curso tal, o no, pues me voy de vacaciones, qué sé yo, un montón de planes, ¿no? Y ahora ese no control, ¿sí? Sobre nuestro futuro, sobre nuestra vida, de una u otra manera también, en este caso de los pacientes suicidas, los llega a desestabilizar más aún, porque sienten que no tienen no solamente ese futuro, sino tampoco no tienen un presente. Entonces, importante observar las distorsiones cognitivas que se ven. Por otro lado, el insomnio, ¿no? El insomnio visto como un espacio personal, entre comillas, ¿no? Es como que es el síntoma. Estas personas rompen esa rutina. Las conductas de riesgo suicidas, ya sea directas o indirectas. El comportamiento suicida no solamente es coger un arma y dispararme, tomar sobredosis de pastillas, etc. El comportamiento suicida es algo también muy internalizado, que lo va imaginando, lo va pensando, lo va sintiendo. Pero también a veces se ve en lo que ya hemos mencionado, ¿no? El alcohol. Entonces, como que estoy disfrazando esta conducta, ¿sí? Y solamente es tomar alcohol para perder esta realidad que me duele vivir, ¿no? O podríamos hablar de los trastornos de conducta alimentaria, entre otros. El cambio en la tríada cognitiva. Si eso ha cambiado para nosotros, seres humanos, dentro del área de la psicología
¿sí? Tendientes a cierta estabilidad, imagínense cómo ha cambiado para nuestros pacientes. Mucho más aún, ¿no? Entonces, ¿cuál es la percepción que tienes de ti mismo ahora, que te sientes limitado con todo, ¿no? Con esas pérdidas de las cuales hemos hablado. ¿Cuál es la percepción que estás pensando del mundo, del otro? Y también del futuro. Justo es un tema que Beck ha trabajado mucho y que se ve más claro en esta situación pandémica que vivimos. Y por supuesto la afectación del vínculo, ¿no? Hijos que no pueden ver a los padres, viceversa, no solamente por el trabajo, cosas así, sino también porque no están acá, están fuera. Hay muchísimos casos que observar. También tenemos, ¿no?, una intervención macro del psicólogo cognitivo-conductual. Entonces, lo primero es un encuentro validante. ¿Sí? Yo no soy juez, yo no estoy acá para cuestionarte, ¿no? Tú estás pensando, tienes esta idea probablemente de que mejor es matarse, no vivir. Y pues yo no te puedo decir que la vida es bonita, porque si tú estás atravesando una serie de problemas, pues yo estaría fuera de foco, ¿no? Entonces yo valido tu dolor, ¿sí? Eso es lo primero. Yo estoy frente a ti como otro ser humano más, ¿no? De repente la pequeña diferencia es que la carrera, la experiencia me da cierta muñeca para ayudarte en tu mundo, ¿no? En tu mundo comportamental, emocional, cognitivo. Entonces, importante ese primer encuentro y todos los encuentros que tengamos con otro ser humano, igual que nosotros, pero que está sufriendo. Y por otro lado, el plan de vida a corto plazo quiere decir la acción presente, ¿no? Ahora tenemos que concentrarnos de manera tal que lo que está ocurriendo, ¿sí? Yo lo acepte, pero no de brazos cruzados, no de forma pasiva, sino más bien de manera incondicional. Esto es lo que tenemos, esta es nuestra realidad y hay que asumirla, ¿no? Hay que fraccionar la problemática. La problemática va a variar de acuerdo a lo que el paciente me traiga, pero vamos a enseñarle poco a poco a qué es lo principal, por dónde vamos a empezar. Hay que jerarquizar entonces y hay que graduar la problemática que tenemos. Y, por supuesto, trabajar locus de control interno versus externo, ¿no? A veces estamos enfocados en la mirada de afuera o en el querer agradar al resto, y en realidad, no, como dice un refrán antiguo, pues la caridad empieza por casa, ¿no? Así que hay que trabajar por ahí. Los simbolismos importantísimos a considerar, ¿no? Entonces, yo ya no me puedo saludar, yo ya no puedo hacer una fiesta, celebrar, ¿no? Las normas, etcétera, los conocemos. Pero de una u otra manera hay otra forma. Por ejemplo, les comparto algo personal. El día de ayer, una de mis hijas cumplió 15 años. Entonces, cumplir 15 años acá en el Perú o en muchos países implica una mirada de celebración, fiesta, o sea, qué sé yo. Hechos importantes, ¿no? Como para el varón, por ejemplo, a los 18 años. Entonces, la celebración siguió, ¿no? Obviamente no como se hubiese querido, qué sé yo, no como un encuentro personal, pero sí, pues de esta manera como ahora nos estamos encontrando nosotros, de forma virtual, ¿no? Contactarse ahí con la familia, verse, recordar eventos, hacer chistes, compartir ¿no? Este momento, este es lo que tenemos, ¿no? O sea, validar, darle el peso, la importancia, y los que estemos juntos, pues aprovecharnos al máximo expresando nuestros afectos y compartirlos a través de la pantalla con las otras personas queridas. Entonces, ese es, por ejemplo, un simbolismo. Habría que ver cuáles son los simbolismos a trabajar también, ¿no? Si se trata de nuestros pacientes, ¿de acuerdo a qué?
Si se trata de duelos, hay ideas, ahora bastantes pensamientos e intentos suicidas porque hay duelos complejos, porque han fallecido 2, 3, 4 o más personas. Entonces es muy, muy difícil manejarlo, pero hay que hacerlo, hay que darle su tiempo, obviamente. Y entonces hay que ver de... Es alegría, miedo. Ajá. ¿Qué pasa? ¿Qué necesitas, amor? Ajá, tristeza. Y en el cuento del monstruo color tiene calma. A mí me gusta trabajar la calma, pero porque es la que utilizo cuando están enojados, cuando tienen miedo, ¿no? Esa es como mi, ajá. ¿Pues acuerdan que cómo era la calma? Tienes que respirar y así, ¿no? Doctora, no se escucha. Sí, disculpen, se ha filtrado un audio. Les pedimos encarecidamente para que no haya este tipo de interrupciones, desactivar totalmente su audio. Disculpe. Gisela ¿puede activar su audio, por favor, de nuevo? Disculpe la interrupción. Su audio, ¿no? Para oírla. Ahí está. Listo. ¿Ahora sí? ¿Me escuchan? ¿Sí? Ok. Sí, les decía que yo pensaba que me estaba psicotizando, que estaba escuchando voces. Pero bueno, a veces pasa, ¿no? Estamos en este periodo cibernético donde pasan varias cositas o anécdotas por ahí. Entonces les hablaba de trabajar los simbolismos, les estaba contando mi experiencia personal y que les decía que en los duelos complicados, pues ya que no hay una despedida porque es nuestro ritual, ¿no? Y tener un velatorio, tener un entierro o una cremación, etcétera, pero al fin y al cabo despedirse, ¿no? Despedirse de la persona, ahora lo trabajamos desde otra óptica. Lo trabajamos y podemos usar otros recursos, ¿no? Si es creyente, la oración, prender una vela, velarlo en la foto, velarlo como en la sierra hacen también, ¿no? Con las prendas de la persona, etc. Entonces, hay que ver cuáles son los simbolismos que necesitamos usar de acuerdo a qué caso. Esto lo voy a pasar rápidamente porque imagino que también lo conocen, pero son los planos en los cuales vamos a intervenir, ¿no es cierto? El área afectiva emocional, donde, aparte de la tristeza profunda, ¿no? En depresión, por ejemplo, clínicamente es que se den 2 semanas de los síntomas, sino que si los síntomas son muy intensos, ¿no? Entonces ya podemos considerarlo como esa depresión. Entonces la depresión está asociado, ¿no? Muy asociado, pero no es lo único. A veces nos equivocamos y pensamos que todos los suicidas son depresivos, ¿no? Es como si todos los suicidas son depresivos, ¿no? O todos los depresivos son suicidas. Entonces, por ahí hay que tener un poquito de cuidado, porque si bien es cierto, hay una buena cantidad que está asociado, 60% dependiendo de las investigaciones, ¿sí? Más bien encontramos un alto índice de ansiedad y que es lo que ha crecido ahora en nuestra realidad en el mundo, está asociado también a la conducta suicida. Entonces, el área cognitivo acerca definitivamente de la desesperanza que has incrementado, de la incertidumbre e indefensión. Entonces son 2 cosas importantes a considerar. Los que están en negrito creo que es lo que más ahora se está dando, ¿no? O sea, es como que estos son disparadores para la conducta suicida. Y la indefensión, porque antes podíamos tener otras formas de enfrentar, pero ahora, pues ahora ya no tanto, ¿no? Entonces, es como, perdón, voy a retroceder acá. Cuando hablábamos de esta pandemia, ¿no? Y que cada quien lo vive diferente de acuerdo al pensamiento distorsionado, acá yo también lo estoy asociando a, por ejemplo, la pirámide de Maslow, ¿no? Entonces, si las necesidades básicas no están satisfechas y las personas no tienen un trabajo, no tienen dinero, entonces imagínense cómo se pueden sentir ellos. O sea, estoy indefenso. Si a mí no me tocó el bono, ¿no? Del gobierno y etcétera, entonces su realidad es otra. Entonces, para mí es importantísimo trabajar todas las áreas, pero
tener muy en cuenta lo que está ocurriendo específicamente con mi paciente y cómo está la indefensión en él, no solamente la rigidez y todo lo que ya sabemos, ¿no? El comportamiento también, ¿no? El comportamiento, no solamente voy a ver un cambio de que ahora estás triste, que estás más callado, de que no hablas, un cambio motor, ¿no? Sino que esa irritabilidad, ¿no? Ahora se expresa más, ¿no? Las herencias que se dejan, ahora de diversos medios, no solamente antes eran las cartas, ¿no? Digitalmente, yo te escribo, te mando, no sé, un WhatsApp, o posteo en el Face, ¿no? Te deseo lo mejor, me despido, o sea, ya está, yo ya no puedo con esta vida, etc. Entonces, nosotros como psicólogos y psicólogas vamos a estar atentos a lo que la persona manifiesta, ¿sí? Y las redes sociales son un gran elemento para darnos cuenta de ello, para ver cuánto es el contenido tanático. Físicamente lo podemos ver a través de la pantalla, ¿sí? Está sumamente pálido, ¿no? Por ahí veo un moretón, un corte, ¿qué es lo que está pasando? A nivel físico, él o la familia nos va a decir, no duerme, está inquieto, qué sé yo, no quiere comer, al contrario, no está que come cada rato, hay cambios en su sexualidad, ¿qué es lo que está pasando en ese plano? Y socialmente, eso que nos pasa a todos, ¿no? Hay un cierto aislamiento, pero diferenciar el aislamiento por el cuidado de la pandemia o es un aislamiento porque no quiero saber nada con nadie, ¿no? Hay una merma de interés por el otro, ¿sí? Entonces, la persona que no se contacta, no llama, no quiere saber nada con nadie, ¿no? Se desvincula emocional, socialmente hablando, ¿no? Y por supuesto, ojo a las variables clínicas, la frecuencia, la intensidad y la duración. En torno a la evaluación que hacemos en el Centro Peruano de Psicología Integral y Psicoterapia, tenemos, por ejemplo, la historia de vida. La historia de vida y la diferenciamos de la historia suicida. La historia de vida que, por ejemplo, podemos usar la de Lazarus, ¿no? O hacemos nuestra anamnesis y nosotros mismos podemos construirla. Está relacionada con la historia suicida, porque ahí vamos a explorar todos los factores, ¿no? ¿Cuáles son los factores protectores? ¿Cuáles son los factores desencadenantes? ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Cuál es el potencial suicida de la persona, ¿no? Que me indica la probabilidad de que vuelva a intentar suicidarse. ¿Sí? Esto se ve claramente en los estudios epidemiológicos de salud mental del Instituto Nacional de Salud Mental. Y por supuesto el cuadro clínico. Nosotros como psicólogos no somos meros testotecas, no somos solamente evaluadores, ¿no? Intervenimos, tenemos un papel muy activo y las circunstancias sociopolíticas parece que hasta cierto punto, ¿no? Nos hayan relegado, es decir, a ver netamente este tema desde la mirada más de una intervención, ¿no? En la primera etapa, ¿no? No una intervención más integral y sumamente compleja que podemos, y estoy segura, todas y todos podemos hacer, ¿no? Entonces el psicólogo trabaja promoción, trabaja prevención, trabaja todos los tipos de prevención, primaria, secundaria, terciaria, trabaja rehabilitación, ¿no? Y entonces el paciente suicida no es ajeno, o la familia, porque ojo, no solamente trabajamos con el paciente, sino con la familia, no es ajeno a trabajar entonces esto, pero cuando tenemos ahora, estábamos acostumbrados quizá, ya voy a aplicar mis persons, voy a aplicar mi BEC de ideación suicida, qué sé yo, en instrumentos. Pues ahora es más difícil y más complejo, ¿no? Y por otra parte, mejor, ¿saben por qué? Porque a veces nos podemos abocar a esta parte de evaluación
y de repente había una mirada afuera al psicólogo solamente en este tema. Por eso se está trabajando mucho y tenemos la lucha de la ley del psicólogo, ¿no? Para que sea más reconocido, ¿no? Por la importancia conductual que se tiene, más aún en estos momentos de crisis. Entonces, les decía que el lado bueno de atender virtualmente implica que mi nivel de atención y concentración es estar ahí contigo, ¿no? O sea, definitivamente tengo que estar atenta a lo que tú me digas, a lo que hagas, a tu lenguaje, ¿sí? Y mi observación y entrevista, que son las herramientas principales que tenemos, entonces así entran directo a trabajar más allá de los test. También tenemos que evaluar, ¿no?, el nivel motivacional y cognitivo. Entonces es como que consideramos ciertas evoluciones también en ese nivel motivacional. Primero, ¿vienes por tu propia voluntad o no? Es que te obligan y te empujan a que tengas la sesión, ¿no? Lo cual se hace más difícil hasta contactarse y lograr la motivación del paciente, ¿no? Es que me miras como que si fuera yo la salvadora, como si fuera la mamá, ahora dependiendo de la mamá o el papá que haya tenido, ¿no es cierto? No, en realidad tenemos que ir que evolucione ese nivel motivacional hasta el punto donde vamos a hacer que inicialmente puedo tener cierta tendencia a ser directiva, pero luego las herramientas que tienes es para que tú salgas de eso, no vas a estar en psicoterapia eternamente, ¿no? Sino lo que se necesita y lo menos posible en realidad. Entonces, eso es importante evaluarlo, ¿no? ¿En qué fase está este paciente a nivel motivacional? ¿Cuáles son los logros y habilidades? Y en Sepsis hacemos eso porque normalmente, si nos vamos a la parte netamente clínica, a veces o muchas veces en el Estado, qué sé yo, en otras instituciones, no solamente públicas, sino privadas en general, se está tendiendo a ver más el lado de la patología, ¿no? Entonces, no solamente vamos a mirar ese lado del pensamiento disfuncional del suicida. Tenemos que mirar el lado sano que sí tiene, ¿sí? El trabajo de logros y habilidades que él mismo nos va a contar, o la familia. Y por supuesto, para no descontextualizar, tenemos que conocer cuáles son sus experiencias de la pandemia, porque en muchos de ellos esta pandemia, les decía, las consecuencias han sido tan graves que ha ocasionado esta conducta suicida. Los objetivos de la psicoterapia de manera general los comparto también. Son a nivel de la fase crítica, es disminuir o eliminar el espectro suicida, ¿no? Entonces vamos a hacer un contrato, pero no es que vamos a hacer un contrato, vamos a firmar, etcétera, ¿no? O sea, por eso está ahí entre comillas, ¿no? Vamos a hacer un compromiso. Muchos usan la palabra contrato, pero yo la pongo ahí entre comillas. Vamos a comprometernos uno con el otro en este objetivo de la vida, ¿no? Lo principal es que estés con vida, pero a ver, vamos a ver esa parte. Desculpabilizar porque hay mucha culpa en nuestro paciente suicida y trabajar el yo como criterio de realidad. La fase transicional, en ella trabajamos la funcionabilidad en sus recursos, tanto cognitivos, afectivos, emocionales y conductuales. Y por supuesto, eso va a relacionarse con la autoestima y la identidad, ¿no? Entonces, nuestro colega Paolo Pérez, conversábamos o teníamos un encuentro hace unos días y nos decía, bueno, yo no creo mucho en esto de la autoestima, ¿no? Y bueno, claro, tiene razón, si vemos de ese lado, porque a nivel cognitivo, ¿no? O sea, si yo puedo cambiar o reestructurar el pensamiento de yo no valgo, o soy fea, etcétera, ¿no? Entonces, definitivamente el cambio cognitivo va a ahondar en que yo me sienta bien, ¿no es cierto? Pero bien, sería un tema a discutir. Y el tema de reconexión, la fase de reconexión, vamos a tener el perdón y la esperanza de vida, ¿no? Esperanza es una de las variables importantes que considera Beck en el tratamiento del paciente suicida. Y luego la eficacia en sus interacciones cotidianas, porque al fin y al cabo eso es lo que nos interesa, que en su mundo, en su vida real, día a día,
pues él empiece a sentirse mejor, que sea eficaz, ¿no? O sea, si algo no te funciona, entonces cambiamos, ¿no? Y luego hay que hacer un seguimiento, y eso nos olvidamos, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Para ver los casos de supervivencia, ¿no? Si a través del tiempo, o las recaídas, y cómo están manejando su vida ellos o ellas. No podemos olvidarnos de hacer un análisis funcional, ¿no? Nosotros vamos a ir construyendo nuestras hipótesis, es un ejemplo nada más, pero obviamente va a depender del caso. Entonces, la hipótesis que yo voy a construir, ¿no? Los objetivos que yo voy a plantearme, pero en función de lo que tú me traigas y te lo voy a hacer saber, ¿no? ¿Y qué podemos cambiar de eso? ¿Y qué cosas no podemos cambiar? ¿Sí? Si a veces las personas lo van a ver como que, no, el problema es el pensamiento suicida, ¿no? No, el problema es que es impulsivo, ¿no? No, o lo que fuera, ¿no? Entonces, pero de una u otra manera hay toda una interacción, ¿no? Toda una interacción entre los eventos o variables que son factibles de cambio y aquellos que no. Entonces vemos primariamente cómo también las experiencias de abandono son muy importantes, ¿sí? Ahí tenemos un estudio de los factores asociados a la conducta suicida en Lima Metropolitana, todavía no se publica, es una investigación que realicé, está en el instituto tratando de ver su publicación, ¿no? Y estamos viendo también el de Sierra, y entonces no tienen idea cuánto abandono hay, cuántos eventos ocurridos, eventos tempranos me refiero, de la cohesión familiar, de la satisfacción familiar. Antes que me olvide, el EFA está validado también acá en Perú, si es que es un instrumento que pueden usar si están interesados. Están relacionados con la conducta suicida, ¿no? Y con la conducta suicida, no solamente desde el deseo, desde el intento suicida, sino desde el deseo de morir. El pensamiento, el plan. Y por supuesto considerar esa vulnerabilidad genética que pueda existir, si tienen un TOC, etc. Y trabajar mucho con la familia. Este es un modelo, ¿sí? Es un modelo de intervención desde la psicoterapia que tenemos, ¿sí? Y entonces ahí están todos los planos, ¿no? Emocionalmente, por ejemplo, en este caso, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? A nivel emocional, si los problemas generales están en temas de sobrevigilancia e inhibición de respuestas emocionales, pues voy a trabajar validación y expresión emocional, silla vacía, roleplay. Esos son algunos ejemplos. Ese no es el todo, porque obviamente yo tengo que adaptarlo a la realidad que me traiga mi paciente, ¿sí? Si hay una desregulación emocional, no solamente porque se trata de trastornos límites de personalidad, sino porque hay circunstancias que han ocasionado ello, ¿sí? Entonces, mindfulness es una de las técnicas a considerar y que recientemente está tomando vigencia, pero en realidad es súper antigua, súper antigua, ¿no? Entonces, surte mucho efecto este trabajo y la terapia cognitiva conductual se abre en las psicoterapias de tercera generación, ¿no? Entonces, las terapias de aceptación y compromiso, el trabajar como técnica, mindfulness, el trabajar temas que estén relacionados, porque no es que haya, entonces desde la vertiente de la TCC voy a aplicar esto, voy a hacer mi registro, ya tiene que hacer el registro, ya, pero si el paciente no hace, entonces ¿qué vas a evaluar, no? Si voy a hacer mi trabajo de reestructuración cognitiva y el paciente vuelve o replica y replica, ¿no? Entonces no avanza, no es capaz de trabajar un buen debate socrático, por dar un ejemplo. Entonces, o sea, no te puedes quedar solamente en el lado general, ¿sí? En el lado, digamos,
didáctico que te dice el modelo, ¿no? A veces tú adaptas el modelo con unas que otras técnicas y obviamente de acuerdo también a tu personalidad. Entonces, ¿cómo vamos de tiempo, por favor? Puede estar resumiendo el cierre ya, porque estamos un poco con el tiempo. Perfecto, perfecto. Sí, ya estoy por terminar. Entonces vamos a hablar del plano cognitivo, decía este modelo, en los pensamientos suicidas. Trabajo en mi técnica de tiempo, espacio, persona, sí, para hacer criterio de realidad. Debate socrático, por ejemplo, las técnicas de aceptación y compromiso, las entrevistas motivacionales, roleplay, y sí o sí, en mi ABCD, sí o sí, tengo que trabajar reestructuraciones cognitivas. Ok, entonces otro de ellos es trabajar la matrix, ¿no? ¿Qué es lo que estás haciendo si te acerca a los valores, a lo que quieres o no, con esa conducta suicida? Y el tema de refuerzo positivo, sí o sí, según muchos autores y Beck, es importantísimo, ¿no? El refuerzo positivo, vamos a usar autoinstrucciones, y sí o sí, conductualmente, pues la activación conductual, porque sin eso no tendríamos nada. Para ir terminando, estos son algunos materiales. La guía de práctica clínica en conducta suicida del MINSA, la guía de práctica clínica en depresión del MINSA, que bueno, hasta ahora no se actualiza, bueno, escapa a nuestros deseos. La guía de práctica clínica para el tratamiento de la conducta suicida en emergencia del Instituto Nacional de Salud Mental Honorable de Noguchi del año 2016, está colgado, los cuales, digamos, he tenido la oportunidad de ser autora. El plan de intervención en conducta suicida del Comité de Prevención de Suicidio del Colegio Psicólogo del Perú en el año 2014, de la guía psicológica que es actualizada, faltaría colocar ahí, del Centro Peruano de Psicología Integral y Psicoterapia del 2014. Ok, entonces, gracias totales, mismo Soda Stereo, ¿sí? Y les digo, quédense con el lado bueno de esta pandemia, porque la pandemia no solamente ha traído crisis, ha traído cosas tristes o terribles, también ha traído otra vertiente, ¿no? Lo vemos desde el lado sano, pues de una u otra manera hemos entrado a un mayor contacto, una mayor interacción o conocimiento, a conocer más a nuestros seres queridos, a desarrollar la tolerancia, ¿sí? A trabajar mucho el tema de la actualización, en este caso de informática, y a ser resiliente, ¿no? Muy bien, estoy atenta a vuestras preguntas o comentarios. Gracias, Isela. Gracias por compartir tu ponencia y un tema tan importante, ¿no? Y no solamente en aspectos teóricos, sino también terapéuticos, sobre todo en un contexto tan, como tú mismo mencionaste, ¿no? La pandemia no es que sea un hecho aislado, es prácticamente todo, tanto así que ya, como tú decías, toda producción científica, académica, y hay un antes y un después. Antes de la pandemia, ahora después de la pandemia, y creo que la manera como presentaste contextualizó muy bien, sobre todo por el camino ahora que nos toma a nosotros seguir estudiando, investigando todo ello, ¿no? Y también nos hace una pregunta, ¿no? ¿Estamos preparados como país para un segundo confinamiento, ¿no? Con estas circunstancias, así como lo están haciendo ya países de Europa por la segunda ola del COVID? ¿Estamos preparados para ello? Eso sería parte de una pregunta. También tengo otra pregunta que refiere a, mi pregunta es, ¿qué significa triada cognitiva? Creo que esa es al concepto que usted expuso en su presentación. Sí. ¿Nos podría responder esas preguntas? Claro, claro, con todo gusto. Bien, yo no creo que ningún país esté totalmente preparado para afrontar un segundo brote de la pandemia, pero de una u otra manera hemos tenido esta experiencia y sacamos cosas, errores, como somos seres humanos todos, pero también muchas fortalezas y muchas habilidades y cosas buenas de las cuales ahora a nivel integral pues nos ayudan a enfrentar la pandemia, ¿no?
Entonces, yo creo que es un tema también personal el hecho de asumir y aceptar activamente la pandemia, ¿no? Aceptar y no luchar contra eso, o sea, es lo que tenemos y vivir lo mejor posible en las diferentes áreas, ¿no? Si no tengo el trabajo, si me pagan menos, entonces pues voy a aprender a adaptarme, ya no puedo ir y comer no sé, pues mi chifa, ¿no? Mi maratuzá, ¿no? Pero puedo hacerme mi arroz chaufa pues con hot dog y huevo, lo que sea, no sé. Entonces, va a depender mucho de la adaptación, no solamente lo pensemos de afuera como la mirada del país, porque si no sería bastante crítico, pero yo creo que sí, cada uno de nosotros ya tiene un aprendizaje y eso hay que llevarlo a cabo. Y la segunda pregunta acerca de lo que es la terapia cognitivo-conductual, en lo que es la triada, mejor dicho, ¿no? Está relacionado a un concepto que Beck habla acerca de que las percepciones de las personas se pueden centralizar en tres. La percepción que uno tenga de uno mismo, percepción, el pensamiento, ¿qué es lo que piensas de ti? ¿Sí? La segunda, ¿qué es lo que piensas o qué percepción tienes del mundo, del otro, de los demás? Y la tercera es la percepción del futuro, ¿qué es lo que piensas tú, cómo te ves, cómo te imaginas? Entonces, eso se ha dado desde antes y si las mismas solo 3 preguntas las aplicamos ahora, ustedes van a encontrar grandes diferencias. Y si hablamos de nuestro paciente suicida, más aún, porque definitivamente, les decía, todos hemos pasado diferentes eventos, ¿no? No solamente el hecho del confinamiento, porque ha sido todo un periodo de adaptación, ¿no? Sino de la enfermedad, el temor a enfermarse, el contagiar, el morirse, o ver morir a otras personas, el no tener trabajo, etcétera de cosas, el no salir, ¿no? Solo el hecho de no puedo salir, pues, ¿no? Yo soy cinéfila y no puedo ir al cine, ¿no? Pero entonces, eso ahora es peor, digamos, comilla, en el sentido si es que estas percepciones han sido muy inalcanzables, ¿no es cierto? Entonces, es un poco ayudar a hacer criterio de realidad y que tu percepción de ti mismo ahora es lo que, ahora estás en un TEP, un tiempo, espacio, persona diferente, entonces hay que adaptarnos poco a poco y hay que aceptar esas pérdidas. La percepción del otro igual, no solamente para juzgarlo de qué malo, qué inadecuado, cómo hace, etcétera, sino también para ver ese otro lado de solidaridad que hemos visto, ¿no? Ese lado bueno de muchos. Y también, por otro lado, para ver el tema del futuro, como no salir del control y concentrarnos en este futuro inmediato, en este día a día, ¿no? Porque la muerte toca a nuestras puertas, ¿sí? Y no solamente no hablo del homicidio, sino hablo de suicidio, y hablo de la pandemia y de todo. Entonces, un poco aceptar de forma activa y vivir plenamente cada día. Ok, tenemos 2 últimas preguntas. Una de ellas es, bueno, en este proceso de intervención terapéutico, ¿no? En la intervención a adolescentes, ¿en qué cambiaría en ese sentido? En adolescentes. Y la otra es, ¿puede dar un ejemplo de psicoeducación? Sí, claro. A ver, en relación a adolescentes es otro mundo, ¿no? Entrar con adolescentes es completamente diferente, ¿no? No tienen que entrar a su mundo, entrar a su mundo significa conocer, ¿no? Conocer cuáles son no solamente tus gustos, sino qué es lo que piensas, a entrar al mundo por ejemplo, del arte, de la música, ¿no? Ahora que estamos muy pendientes en adolescentes hay una gran cantidad de K-popers, ¿no? A nivel mundial, de BTS y todo. Entonces, entrar a este mundo es bonito porque de una u otra manera nos permite conocerlo más y trabajar el vínculo con el adolescente es prioritario. Difieren porque no hay responsabilidades, son menos roles que ellos asumen, ¿no? Otros no tienen normalmente el rol laboral, etcétera. Pero entras a un mundo donde hasta el lenguaje cambia, las actitudes cambian, ¿no? Entonces es hermoso trabajar con ellos también.
hay la generalidad, pero lo vas a ir adaptando. Y el otro tema era, perdón, me perdí, me quedé en adolescentes. Psicoeducación. Psicoeducación. La psicoeducación está comprendida como aquellas, digamos, haces tú un plan de capacitación, ¿no es cierto?, que va a estar destinado a enseñarle al paciente y a la familia, ¿no? A la familia le dice, por ejemplo, tienen que saber cuáles son los lugares que hay que cuidar, ¿no? ¿Qué es lo que no debe haber, ¿no? A disposición, ¿no? Medidas de autocuidado. Entonces, en el baño que no tenga, pues, gilets, que no tenga las lejías, ¿no? Si vives en el piso 3, 10, qué sé yo, pues lo que es una reja para que cuide la ventana, etcétera, cuando hay riesgos suicidios altos. Si tiene que tomar la psicoeducación, que tiene que tomar, no sé, determinados cambios o medidas, les vamos enseñando, qué significa, ¿no? ¿Qué es desde la terapia cognitivo-conductual? ¿Qué significa entonces una respuesta? ¿Qué es un pensamiento distorsionado? Y explicarles, ¿no? Enseñarles tanto a la familia como al paciente en nuestro mundo para que ellos nos entiendan y entramos en un contacto mucho más efectivo. Muchas gracias. Gracias.